en el monte de los olivos. Lucas 22, 39 al 46. Es el tema que estaremos abordando hoy, en el monte de los olivos. El evangelista Lucas nos viene a narrar lo siguiente. Salió y, como de costumbre, fue al monte de los olivos, y los discípulos le siguieron. Verso 40. Llegado al lugar les dijo: pedid que no caigáis en tentación. Verso 41. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba. Verso 42. Diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Verso 43. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Verso 44. Y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Verso 45. Levantándose la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Verso 46. Y les dijo: ¿cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Miren, esta reflexión es una de las reflexiones más del círculo de estudio que estamos estudiando con mi hija, el Evangelio de Lucas, el capítulo 22. Pero bien, lo siento tan sabroso pues que decidí compartirlo con ustedes. Aquí estoy, como he venido compartiendo otros capítulos de Lucas, o otros versos de Lucas, capítulo 22. Bien, como de costumbre, era como un caso ordinario. Jesús salió al monte de los olivos, pero al salir Jesús al monte de los olivos está mostrando el inicio de su pasión como un modelo de obediencia al Padre, al aceptar libremente el sufrimiento inminente en Getsemaní, mostrándonos cómo afrontar la angustia con fe. Aquí Jesús deja claro su salida tras la última cena y que todo apunta al éxodo bíblico. Pero ahora no es Moisés quien va a guiar al pueblo, es Cristo quien nos conduce. Es Él quien guía a su pueblo para liberarlo de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ir al monte de los olivos, como de costumbre, es ver con claridad cómo Jesús sostiene su misión y la hace a través de una vida de oración personal, constante, que hasta llegaríamos a decir que en el momento más crítico y definitivo de su vida lo hizo. Sabemos que en este pasaje, además de mostrar a Cristo su obediencia y su humanidad, Él inicia su agonía en el huerto, siente el dolor humano, pero se somete voluntariamente a la voluntad del Padre, siendo ejemplo práctico para el creyente. La Iglesia Católica ve aquí la necesidad de buscar a Dios en momentos de prueba, confiando en su voluntad y no en la propia, es decir, en mí mismo. El monte de los olivos, como el huerto de Getsemaní, era un lugar familiar donde Jesús se había retirado muchísimas veces con sus discípulos. Juan 18:20. Y esta vez sería el último escenario de una escena dramática, porque la hora que seguiría, el Señor se iba a encontrar con una gran aflicción en su alma. Pedid que no caigáis en tentación. Lucas 22:40. El Señor había dejado a 8 de sus discípulos a la entrada del huerto, pero Él, retirándose solo con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, o Jacobo, los 3 adentro del huerto. Estos son los 3 que habían sido testigos de la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración. Y ahora los 3, viendo a su Señor
con gran angustia escucharon sus palabras conmovedoras. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26, 38. Y sigue diciendo Lucas 22, 41. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Esta parte del Evangelio solo Lucas lo menciona en su propio Evangelio. Solo Lucas dice que el Señor se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedras. Miren, para que se entienda mejor, un tiro de piedra puede ser el equivalente a lo que un hombre puede lanzar una piedra hasta donde llega. Esa es la distancia que Cristo se separó de los tres, para caer sobre sus rodillas y orar. Lucas 22, 41. Mateo relata que orando se postró sobre su rostro. Mateo 26, 39. Y Marcos lo dice que se postró en tierra. Marcos 14, 35. Es claro que Jesús no estaba muy lejos de los tres discípulos. Ellos podían verle y oírle, solo orando con el Padre, al alcance de sus discípulos. Vean, hermanitos, para que lo entendamos mejor, vean el paralelismo que hay entre la oración de Jesús con el Padre en el Monte de los Olivos y la conversación conmovedora de Abraham con su hijo Isaac. Este era un diálogo entre el Padre y el Hijo, camino al lugar del sacrificio. Y cuando llegan, Isaac pregunta a Abraham, dijo Isaac a su padre Abraham, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22, 7. Es un paralelo claro que se da a pesar de los miles de años después. Es increíble. Lo mismo ocurrió entre el Hijo de Dios, Cristo Jesús, en el huerto de Getsemaní. En el relato es el padre Abraham llevando a su hijo Isaac como ofertorio, como víctima de expiación para un sacrificio. Ahora es Jesús la víctima que se ofrece al Padre en sacrificio por la humanidad. El Señor ora al Padre estando a un tiro de piedra de los tres discípulos. Esto debe exhortarnos a ti y a mí y a todos en considerar esta escena con distancia, respeto y veneración. Y escuchen lo que sigue. Lucas 22, 42 dice así, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Aquí no me atrevo a decir cuánta fue su agonía, cuánto sufrió Cristo suplicando 3 veces, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Esta imagen nos enseña a Cristo en el momento cumbre, que solo se puede sostener uno por la obediencia filial de Jesús al Padre en el Getsemaní. Y es la aceptación voluntaria al sufrimiento y a la muerte para cumplir con el plan de salvación y redención del Padre. La Iglesia interpreta la copa como el dolor y el pecado de la humanidad que Jesús cargará en la cruz, cuya fortaleza está en la sumisión al decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí Jesús encuentra la fuerza para cumplir su misión, demostrando que la verdadera libertad solo se llega cumpliendo la voluntad del Padre. Con este acto de entrega en el monte,
podemos confirmar la expiación y la redención del hombre. Y dice Lucas 22, 43, 44. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo y le confortaba. Verso 44. Y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Otra vez, esta narrativa solo la cuenta Lucas. Solo el evangelista Lucas. Por eso Lucas, el evangelio de Lucas es llamado el evangelio de la misericordia también. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Solo Lucas lo describe. Solo Lucas describe la agonía cuando su oración se hizo más intensa, cayendo finalmente el sudor como grandes gotas de sangre hasta la tierra. Lucas 22, 44. Saben, hermanito, se gestaba el juicio de Dios sobre el pecado. Y el hecho de que Él, el puro y limpio de pecado, sería hecho pecado y tendría que morir por todos nosotros. Esta era la copa amarga que el Señor bebería en las horas de tinieblas en la cruz. Y otra cosa, solo el evangelista Lucas es quien describe y narra a Cristo como el hombre perfecto, y que presenta una visión del temor y la angustia que a Cristo le sobrevino en el Getsemaní. También Lucas dice que el diablo, Satanás, acabada toda tentación, el diablo se aleja de él hasta un tiempo oportuno. Lucas 4, 13. Esto mismo ocurrió en las tentaciones en el desierto después de haberse bautizado el Señor Jesús. Al inicio de su ministerio, ahora, en la noche antes de su muerte, el tentador emplea toda astucia en el arte del engaño para hacer que el Señor desobedezca a la voluntad de Dios. La agonía descrita por Lucas solo nos indica la furia, la fuerza y el poder que utilizó Satanás para enfrentar a Cristo. Las gotas espesas de sangre que caían en tierra era una demostración profunda de la humildad de Jesús y la intensidad del sufrimiento físico y espiritual en el huerto de los olivos. ¿Sabe? Que a pesar de sentir un temor natural y angustia extrema, sí, una angustia extrema ante la pasión, Él somete su total voluntad humana a la voluntad divina, haciendo así el comienzo de su pasión, donde Cristo carga con el peso de los pecados de la humanidad. La Iglesia lo interpreta como la verdadera agonía y la lucha intensa que Jesús enfrentó. El sudor de sangre médicamente se conoce como hematohidrosis, que es una condición rara donde el estrés extremo causa que los capilares se rompan y se mezclen con sangre, con el sudor. La Iglesia lo ve como indicio de la inmensidad del dolor físico y mental de Jesús. Lucas, al mencionar que un ángel le fortalecía, resaltó la unión de la fragilidad humana de Jesús con la fuerza divina en contraste con los discípulos. Jesús ora en agonía, los discípulos duermen, descansan plácidamente, indicando la soledad de Jesús en ese momento decisivo. Este versículo de Lucas 22, 43, 44 es un claro testimonio conmovedor del amor de Cristo, quien voluntariamente aceptó un sufrimiento extremo para la redención de la humanidad. Y escuchemos cómo lo dice Lucas 22, 45. Levantándose de la oración vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Miren,
El Señor levantándose tras las tentaciones y decidido a hacer la voluntad del Padre, decidido subir al Gólgata. Y por otro lado los discípulos, incapaces de velar ni siquiera una hora junto al Señor. Mateo 26:40. Porque ellos dormían de tristeza, acongojados, cuando las sombras de la muerte cayeron sobre Cristo en Getsemaní. Y su alma abatida y triste hasta la muerte. Él como hombre anhelaba la proximidad, la compasión y el apoyo de sus discípulos más íntimos. Como lo dice el Salmo 69:20, dice, el oprobio me ha roto el corazón. El oprobio me ha roto el corazón y desfallezco. Espero compasión, que no la hay. ¿Saben por qué los discípulos dormían plácidamente? Espera compasión y no lo hay. Consoladores y no encuentro ninguno. Todos descansando relajadamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Vean, es un salmo mesiánico que anticipa proféticamente el sufrimiento por el cual pasaría Jesús. Está profetizado que durante su pasión son vistos como un elemento que describe la humillación y el desprecio y el dolor físico y emocional del justo, cumpliéndose en Cristo. El Salmo 69 se utiliza frecuentemente en la liturgia de la Iglesia Católica en el tiempo de Cuaresma y también en Semana Santa, indicando la unión entre los salmos de lamentación y la pasión de Cristo. Lucas 22:45 al 46 dice así: levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Verso 46, y le dijo, ¿cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Jesús encuentra a sus hermanos, a sus discípulos, durmiendo por la tristeza tras su agonía de él en el huerto. ¿Saben? Les llama a orar para no caer en tentación. Es una enseñanza clave sobre la fragilidad humana, la necesidad de la oración y la lucha espiritual ante el sufrimiento. Los discípulos duermen, no por simple desinterés, sino por una profunda y congoja tristeza ante la inminente pasión de Jesús, que muestra la debilidad humana frente al dolor extremo. Jesús insiste en la necesidad de la oración, insiste en levantarse a orar para no caer en tentación. La Iglesia enseña que la oración es la forma en que el creyente se fortalece para aceptar la voluntad de Dios, incluso en momentos de angustia, y para evitar la capitulación ante el miedo o la traición, mientras que la carne es representada por el sueño y la debilidad de los discípulos. ¿Saben? Pero el espíritu en la oración busca cumplir la voluntad del Padre como un llamado a la vigilancia. Es un recordatorio constante a orar en tiempos de tentación o crisis, para no apartarse de la fe. En resumen, la oración es una invitación a unirse a Jesús en su agonía, confiando en el Padre, en lugar de ceder al abatimiento o la apatía espiritual. Otra cosa que Lucas hace en su relato, Lucas no señala el comportamiento de los discípulos, no lo señala, sino señala la lucha que se debe hacerse a través de la oración.
Esto es importantísimo. Fíjense, no lo señala, pero sí señala que la lucha se hace a través de la oración. Lucas es el que da más detalles sobre la oración, que la menciona tantas veces en estos 5 versículos, diciendo oró, oraba, oración. Lucas 22 del 40 al 46, cerrando su narración con una exhortación de Jesús: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lucas 22, 46. ¿Qué podemos aprender? Hermanito, ¿qué podemos aprender? Que todos, tú y yo, sucumbimos fácilmente al peligro, ante las tentaciones. Esto es como decirle a Dios lo que tiene que hacer o lo que tiene que o decirle nuestros deseos y recordarle su promesa, no siendo arrogante, haciendo de Cristo el fiel cumplidor de nuestros propios deseos egoístas. Sabemos que Pablo recibió de Dios un aguijón en la carne que le recordaba enaltecerse. 2 Corintios 12, versículos del 7 al 10. Y miren cómo Pablo responde y suplicaría 3 veces, diciéndole que se lo quitara el Señor. Pero ¿sabe lo increíble? Lo que Pablo no esperaba. Nunca pensó escuchar Pablo. El Señor le dio la respuesta que tú y yo conocemos y que los demás lo conocen. Te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Y hoy eso mismo, a ti que estás orando, a ti que estás suplicando, que te estás humillando, pidiéndole al Señor, hoy mismo el Señor te dice, te basta mi gracia. A lo que después Pablo se sometió bajo la voluntad de Dios y dejó de orar por ese asuntito. Y desde entonces Pablo se gloría de sus debilidades diciendo, pues cuando más débil soy, es cuando más fuerte soy. 2 Corintios 12, 10. Pablo escribe a los colosenses que su colaborador Epafras, un siervo de Cristo, siempre estaba rogando encarecidamente por ellos, permanentemente, incansablemente, con mucho amor y mucha dedicación. Pero ellos, en sus oraciones, Colosenses 4:12, me pregunto, ¿en qué consiste la lucha en la oración? Vean, solo piensen en Jacob, del cual leemos en adelante, no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido. Génesis 32, 29, palabra de Dios. Pero la lucha en la oración no es solamente un luchar con Dios, sino que esta también debe ser una lucha contra nuestra vieja naturaleza, el yo interno nuestro, y contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, contra los protestantes. Efesios 6, 12. Y entonces tenemos una lucha contra la parálisis espiritual. Y Jesús te dice, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lucas 22, 46. Que esto nos sobreviene muchas veces a menudo, producto contra el cansancio, contra la premura del tiempo y los trabajos que faltan por hacer, contra fantasías repentinas y viajes soñados que el diablo dispara a nuestra propia mente, nuestro propio pensamiento, ¿sabes? Con todo lujo de variación para estorbarnos o quitarnos, para que tu fe y la mía no oremos.
Es un resentimiento incomprensible contra la oración que sentimos algunas veces más y otras veces menos. La mayoría conocen estas luchas por su propia experiencia. Ellos confirmarán que diariamente hay que hacer de tripas corazón para llevar una vida de oración disciplinada. Según encuestas hechas, aproximadamente la tercera parte de los interrogados sufren desmotivación y lo peor, les falta la falta de fuerza para orar. Esto confirmará lo efectivo que es esta arma contra Satanás. Con razón dice que nuestra vieja naturaleza tiene más de una piedra de molino que se hunde, que el suelo o el vuelo de una águila. Entonces la oración es luchar contra el viejo Adán dentro de nosotros. Es una declaración de guerra a las huestes espirituales de la maldad alrededor de nuestros enemigos. Solamente los podemos vencer si velamos y oramos con la fuerza que da Dios. Mateo 26:41, Marcos 14:38. La lucha del Señor en Getsemaní es cuando vemos a Jesús hacer su última oración, ¿saben? Y que probablemente sus discípulos la advirtieron. Otra cosa, las oraciones de Cristo en la cruz, los discípulos no las escucharon ni las vivieron. Ellos no estuvieron presentes en la cruz. Pero puede ser que el mismo Juan escuchó algunas de las palabras de Cristo, anotándolas después en su evangelio. Según Juan 19, del 26 al 27, él fue el único discípulo que se hallaba cerca de la cruz. Todos los demás discípulos habían huido en desbandada después de la captura de Cristo. O como Pedro, quizás ellos le seguían de lejos, observando lo que ocurría para ver el fin. Mateo 26:58. Aunque no actuando Pedro como seguidor de Cristo, sino como un observador temeroso y curioso, que pocas horas más tarde lo negaría maldiciendo y jurando. Sabemos que en los momentos de mucha intensidad de nuestra vida podemos aprender y sepan que ese es el momento de aumentar la intensidad de nuestras oraciones. Jesús, plenamente consciente, acepta su pasión y su muerte agonizante en la cruz. Y en el momento intenso de su agonía, Jesús regresa con sus discípulos. Ellos están durmiendo. Esto no puede estar pasando a ti y a mí y a ustedes. Con esto Lucas hace el llamado de atención que debemos de ser hombres de oración. Además de ser ejemplos para impulsar, motivar y animarnos, imitando la vida de oración de Cristo. Satanás a ti y a mí nos pondrá a prueba. Satanás está tratando de romper nuestra fe. Jesús da a sus discípulos y nos da también a ti y a mí la solución a la tentación. Oren, 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 oren para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en tentación. Hermanito, termino y concluyo. La oración es el remedio necesario para combatir los ataques de Satanás. Póngale sello. Oren, le dice a sus discípulos. Oren. Lo mismo nos dice a ti y a mí. Oren. Ahí está la respuesta para lidiar con las tentaciones y el pecado. Es una dependencia total a Dios. Oremos al Padre, pidámosles al Padre. Necesitamos sentir esa necesidad imperiosa de comunión con el amor y con el Padre. Esto lo hizo el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Su oración conmovedora no pasa por alto, ni su angustia, pensando en la cruz y su muerte inminente.
pero se somete al plan de Dios y a su voluntad, poniendo al Padre en primer lugar. En su oración, tú y yo podemos pedir nuestros deseos, recordando su promesa, sin ser arrogante, haciendo de Él el auxiliar cumplidor de nuestros propios deseos egoístas. Pablo recibió de Dios un aguijón en la carne, en circunstancias no precisas, o quizás solo fue alguna enfermedad dolorosa, no lo sabemos, pero que llenaba su humildad sin enaltecerse. Segunda de Corintios 12, 17 al 10. Y ahí que podemos entender que Pablo suplicara 3 veces al Señor que se lo quitara. Pero la respuesta que el Señor le dio consoladora. Muchas veces hasta es incomprensible. Te basta mi gracia. Pablito, te basta mi gracia. ¿Sabe qué pasó? Pablo solo cayó. ¿Y qué más? Pablo no dejó llorar. Pablo no dejó llorar. Para que no hayan malos entendidos, aclaro. Sabemos de algunos movimientos carismáticos y cursillistas que practican oraciones en ciertos círculos, donde piensan que son capaces de atar o aplastar demonios. Así piensan ellos. Y hablan con mucha arrogancia. Pero son lo contrario de Epafra, colaborador de Pablo, modelo del pastor de la intercesión cristiana, ejemplo de devoción y oración intensa y de mucho cuidado pastoral. Colosenses 4:12. Ese era Epafras. Un ejemplo de oración. Porque la lucha en la oración no es solamente un luchar con Dios, sino también esta es una lucha contra nuestra vieja naturaleza, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, Efesios 6:12. Es una lucha contra la parálisis de fe y la oración que no sobreviene a menudo. Llega continuamente. Tengamos fe, hermanito. No desfallezcamos ante las embestidas del mal. Ora y no dejes de orar. Solo así seremos más que vencedores. Solo así seremos libres en el amor de Cristo. El diablo dispara a nuestros pensamientos con todo lujo de variación para desviar nuestros pensamientos de la oración genuina que estamos haciendo. Aunque sintamos algunas veces la necesidad de dejar de hacerlo, vean, hermanito, aunque sintamos algunas veces la necesidad de dejar de hacerlo, algunas veces más y otras menos, ora, sigue orando, ora, no te detenga, ora. Gracias y a Dios, que el Señor les bendiga. Y por favor, no se olviden de poner su sugerencia dándole link y dándole clic a la campanita. Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo. Ángel Gallo. Y gracias por haber estado todo el tiempo a través de esta pequeña pantalla. Y espero que esta reflexión sirva de puente para aquellos católicos que luchan por conocer mejor y a mayor profundidad su fe, la que Cristo nos dejó en esta Iglesia Universal Católica hoy y siempre. Que el Señor les bendiga. Adiós y amén. Bien.